Desde 1513 hasta 1670, la corona española reclamó toda la tierra desde los Cayos de Florida hasta la bahía de Chesapeake como un amplio territorio llamado la Florida. En 1663, el rey Charles II de Inglaterra concedió la mitad norte de ese mismo territorio a los lores propietarios de Carolina, y luego amplió la concesión en 1665 para incluir la capital de Florida, San Agustín. España se sintió indignada por esta usurpación, pero las dos naciones llegaron a un acuerdo en el verano de 1670. 3 meses después de que un pequeño grupo de colonos ingleses estableciera Charlestown en el río Ashley, el Tratado de Madrid exigía que España reconociera todas aquellas tierras de América que el rey de Gran Bretaña y sus súbditos tienen y poseen en la actualidad. Los mapas españoles de la época situaban la nueva frontera a 32 grados y 30 minutos de latitud al norte del Ecuador, pero los colonos ingleses seguían apuntando a las cédulas de Carolina de 1663 y 1665 que les concedían territorio hasta los 31 grados y luego los 29 grados respectivamente, a unas 250 millas al sur de Charlestown. El gobernador de Florida movilizó una flota en el verano de 1670 para destruir el nuevo asentamiento inglés en el río Ashley, pero la llegada de un huracán obligó a los barcos españoles a retirarse a San Agustín. Una expedición más pequeña en 1671 también fracasó, y los funcionarios españoles abandonaron posteriormente la esperanza de desalojar a sus vecinos ingleses de Charlestown. Sin embargo, siguieron esperando que los carolinos cumplieran el Tratado de Madrid y limitaran sus actividades coloniales a las tierras al norte de Santa Helena. Stuartstown, o Ciudad de Estuardo, un asentamiento escocés en Carolina del Sur, cerca de Port Royal, en la actual Beaufort, establecido en noviembre de 1684 por Lord Cardross y William Dunlap, violaba los términos del Tratado de Madrid. España protestó por esta violación del Tratado de 1670, pero sin éxito. Stuartstown era independiente del establecimiento inglés de Charlestown y competían por las alianzas con los indios. Esta situación produjo relaciones tensas entre los líderes de Stuartstown y los funcionarios de Charlestown. Interesados en el comercio de los indios, se aliaron con los Yamasee y acompañaron a los guerreros Yamasee en sus incursiones contra las tribus que vivían bajo protección española. En marzo de 1685, Cardross, Dunlap, el traficante de esclavos Caleb Westbrook y John Hamilton, otro escocés, patrocinaron una incursión de captura de esclavos hacia el sur, en dirección a San Agustín. Los Yamasee atacaron la misión española de Santa Catarina de Afuica, situada en el sur del condado de Sewanee. Y, según el testimonio de un indio que participó en la incursión, quemaron varios pueblos y, en particular, la capilla y la casa de los frailes, y mataron a 50 de los Timucuas y se llevaron a 22 prisioneros que entregaron a los escoceses como esclavos. Dunlap y Cardross reportaron, con poca sinceridad, que habían estado explorando el río Savannah y se acercaron a la misión. Dijeron que los españoles habían abandonado la zona porque los escoceses se habían instalado tan cerca. Henry Woodward, el primer colono inglés en Carolina del Sur, y la gente de Charlestown condenaron rotundamente la política escocesa por considerarla temeraria. La venganza española por el ataque a Santa Catarina llegó el 17 de agosto de 1686, cuando aparecieron en el río Port Royal 3 galeotas españolas.
En ellas iba una fuerza de 100 españoles y una dotación de indios al mando de Alejandro Tomás de León, un experimentado cazador de piratas en la Guardia Costera de las Indias. Las fuerzas españolas e indias remontaron el río, mataron a cuanto Yamahasi se cruzó en su camino y destruyeron sus poblados. Pero su objetivo principal era Stuart Town. Los escoceses, entre que fueron pillados por sorpresa y que una epidemia de fiebres había dejado a solo unos 30 hombres en condiciones de defender el lugar, tuvieron que huir a los bosques para salvar sus vidas. Cardross escapó por poco en barco. Tras desalojar a los habitantes, los españoles pasaron 3 días saqueando casas e instalaciones, matando al ganado y destruyendo las cosechas. Finalmente, quemaron Stuart Town hasta los cimientos. No se hizo ni intención de mandar auxilio desde Charlestown, debido a la animadversión que allí sentían ya hacia los de Stuart Town, por lo que los españoles pudieron destruirla con tranquilidad. Después, no contentos con eso y suponiendo que, lo mismo que los escoceses eran los inductores de los Yamahasi, los ingleses debían ser los inductores de los escoceses, reembarcaron para seguir hacia el norte, contra Charlestown, quemaron la casa del secretario del Gran Consejo, Paul Grimble en la isla de Edistow y saquearon la plantación del gobernador inglés Joseph Morton, más al norte de la isla. Los saqueos produjeron un rico surtido de botín, incluyendo artefactos religiosos que habían sido robados por los ingleses y varios esclavos africanos. Los españoles concedían la libertad para aquellos que querían aceptar el catolicismo o que, como los Bakongo, habían sido bautizados como católicos en África. Los asaltantes encontraron y liberaron a un grupo de indios cristianos esclavizados, que fueron llevados a San Agustín y reubicados en una misión cercana. A continuación pusieron rumbo a Charlestown, pero de nuevo, como había ocurrido en 1670, la odiada colonia inglesa se salvó cuando una repentina tormenta echó a pique 2 de los 3 barcos. Esta tormenta se conoció posteriormente como The Spanish Repulse. Uno de ellos era la nave capitana, el Rosario, en la que viajaba de León, que se ahogó, como muchos de sus hombres. Otro de sus barcos, Nuestra Señora de Regla, bajo el mando de Pedro Hortelano, encalló y fue quemado. Según los ingleses, el cuñado del gobernador Morton había sido capturado por los españoles y murió quemado en este segundo barco. El tercer barco superviviente, que había sido arrebatado al pirata francés, Michel de Gramont, regresó con su botín a San Agustín para informar de que, pese al desastre posterior, habían puesto solución de manera expeditiva al problema escocés. Satisfecho con este resultado, el gobernador Juan Márquez Cabrera ordenó un segundo ataque contra los Yamahasi, que tuvo el mismo éxito. Una fuerza combinada de españoles y africanos, apoyados por cientos de timucuas y apalaches, cayó sobre los Yamahasi desde la isla de Sapelo hasta Santa Elena, llevándose el maíz y las judías junto con 22 cautivos y quemando lo que no pudieron llevarse. En cuanto a Charlestown, también sufrió el paso del huracán y quedó muy mal parada, pero suerte tuvo, habida cuenta de cómo dejaron los españoles Stuart Town. Desde luego, las consecuencias de aquella expedición de castigo fueron definitivas. Las autoridades de Carolina no mostraron el más mínimo interés en reconstruir Stuart Town, al considerar que su emplazamiento lo hacía demasiado vulnerable a ataques desde la Florida. Además, tras los conflictos vividos, debían haber perdido las ganas de contar con una comunidad tan conflictiva y con condado propio.
Algunos escoceses se instalaron en Charlestown y otros se marcharon. Entre los primeros estuvo William Dunlap, que, años después, acabaría por retomar a Escocia, a tiempo de recibir un cargo en la Scudderien Company y jugar su papel en la gran intentona escocesa por tener colonia propia en el Nuevo Mundo.